Bien, entonces, una vez más, muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta webconferencia sobre el paso 4 del curso Estadística Descriptiva, paso que tiene que ver con conceptos de correlación entre variables cuantitativas. En este momento deben estar visualizando allí correctamente la pantalla. Entonces, los fenómenos de regresión y correlación lineal simples tienen que ver con una manera de atacar esos problemas que vienen con la estadística descriptiva y es tratar de darle significado a un conjunto de datos que a primera vista parece que no son trabajables, parece que no pueden tener sentido una agrupación de datos, pero resulta que esas técnicas estadísticas de hecho sí permiten darle sentido. Entonces, de manera muy breve, antes de los conceptos, pues no está de más recordarles que estamos trabajando el paso 4, que esta es la actividad que deben ustedes estar desarrollando en este momento. Aquí le di un zoom. Inició el día 18 de julio y va a culminar el próximo 31 de julio. Es una actividad independiente, es un puntaje bastante considerable, son 120 puntos para que por favor lo tengan en cuenta. Y son 6 actividades, siendo la sexta actividad la de configuración ya del documento final. Vamos a ir entonces repasando cada una de esas actividades. Estaba mencionando entonces que los tipos de correlaciones y más específicamente las lineales, que son las que se trabajan en esta tarea, en esencia son las que tienen que ver de aproximar el conjunto de datos. Una vez los vemos en un plano cartesiano, en un plano bidimensional, es visualizarlos de qué manera nosotros podemos aproximarlos a un modelo lineal. Una función lineal, una función, si me permiten aquí, activar la pluma, una función lineal no es más que una función, por ejemplo, de esta forma, donde en este caso la variable x, variable independiente, está elevado a a la potencia 1. Eso es una función lineal. Muchas veces a la hora de graficar expresamos esta función de esta forma, donde x es la llamada variable independiente, mientras que la y es la llamada variable dependiente, porque depende de x. Entonces, esa distinción dependiente, esa distinción se tiene que tener en cuenta en esta tarea. Decimos en el ámbito de la estadística que hablamos de un tipo de correlación lineal positiva cuando el comportamiento de los datos es tal que si yo aproximo una recta cuando yo los grafico, si yo aproximo una recta que esté lo más cercana posible a todos los datos, esa recta tiene una pendiente positiva. ¿Qué es una pendiente? Recuerden que la pendiente es la inclinación de la recta. Esta es una pendiente positiva. La recta es esa recta que tiene una línea discontinua negra aquí. Entonces, eso es una pendiente positiva, mientras que la pendiente negativa es aquella donde yo hablo de una correlación del tipo lineal negativa. Entonces, aquí hablamos de una pendiente negativa. ¿Qué significa que a la hora de yo graficar los datos, los puedo aproximar mediante una recta o que tenga una pendiente positiva o una pendiente negativa? Significa que los datos, cuando incrementa esta variable, que sería la variable independiente, incrementa también la variable que se ubica en el eje vertical, la variable dependiente. Incrementa X, incrementa Y. Mientras que en el caso de una pendiente negativa, o sea, de una correlación lineal de tipo negativo, cuando incrementa X, disminuye Y. Entonces, mire que se me representan dos fenómenos diferentes o dos tipos de comportamientos diferentes. Incremento de una significa incremento de la otra, mientras que para el caso positivo, mientras que en el caso negativo de la correlación lineal negativa, incremento de una variable significa la disminución de la otra. Así está estructurada entonces la tarea.
La idea básica para culminar aquí esta diapositiva es tratar de buscar funciones que se aproximen a los datos. ¿Por qué? Porque es que si yo puedo obtener una fórmula para una distribución de datos que se aproxime a una distribución de datos, yo puedo realizar predicciones. Entonces, si yo tengo datos, por ejemplo, de un comportamiento de una temperatura, de una posición de un cuerpo para unos tiempos dados, pero yo puedo aproximar una función, yo puedo predecir comportamientos por fuera del rango de mis datos. Esa es la idea, buscar fórmulas que me permitan ir más allá de la información que me estén dando, la información directa que me estén dando los datos. Entonces, la tarea se estructura de esta forma, se estructura en diferentes partes, pero vamos a ir desglosando cada una de estas partes. Les recuerdo que pueden, en este momento estoy visualizando el chat en caso de que quieran de pronto intervenir o pueden activar también sus micrófonos. Vamos parte por parte. Entonces, la primera parte de la tarea tiene que ver con la realización de un mentefacto, una especie o un tipo de organizador gráfico. Ustedes ya lo han ido realizando en los diferentes pasos. Esta vez no es diferente en la primera parte, solo que este mentefacto tiene que ver con, perdón, acá tiene que ver con medidas estadísticas bivariantes, o sea, de dos variables, de regresión y correlación. La regresión tiene que ver con encontrar un modelo. Y encontrar un modelo no es otra cosa que encontrar una fórmula. Coloquémoslo aquí entre paréntesis, una fórmula. Eso es lo que llamamos regresión. Mientras que la correlación me cuantifica cuánta relación hay entre los datos. La correlación me dice si incrementa la variable independiente, ¿qué pasa con la variable dependiente? Entonces, por un lado tenemos la regresión, mientras que la correlación cuantifica el comportamiento de las variables, podemos llamarlo de alguna forma, el comportamiento de las variables entre sí. Esa es la correlación. Estos dos tipos de mediciones estadísticas, la regresión y la correlación, se trabajan en la tarea. La idea es obtenerlas utilizando el software Infostat. Eso es lo recomendable. Se puede también utilizar Excel, se pueden utilizar diferentes software, pero lo que vamos a trabajar acá en esta webconferencia y lo que les recomiendo y también sobre lo que tratan los videos que les he compartido, el material que les he compartido, es utilizando el Infostat. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo trabajar con él y se obtiene todo lo que nosotros necesitamos para resolver la tarea. Se obtienen tanto las medidas de regresión y las medidas de correlación para lo que necesitamos nosotros estudiar en este punto del curso. El primer punto, entonces, es eso. Ustedes revisan la bibliografía y realizan el mentefacto sobre lo que son las medidas estadísticas bivariantes de regresión y de correlación. El paso 2 los invita a ustedes a revisar también la bibliografía y colocar la definición básica, lo que ustedes entiendan sobre los conceptos importantes de esta unidad, como son el diagrama de dispersión, qué es la correlación lineal, eso de lo que les he estado hablando, qué es el coeficiente de determinación, qué significa una correlación positiva y negativa. Todos conceptos que después, a la hora de realizar los ejercicios prácticos, se van a implementar. Les he compartido también, así como en la tarea pasada, una plantilla donde están las diferentes temáticas, donde está toda la estructura para que ustedes vayan llenando, para que ustedes, como son tantos conceptos, a pesar de que sea cada pasito sea muy corto, pero son diferentes conceptos para que ustedes tengan entonces una guía. Si no me equivoco, creo que faltó la actividad 5, me di cuenta después, no sé si me equivoco, pero si no, aquí está la estructura básica de la actividad 5. Se debe identificar, bueno, ya lo vamos a ver
específicamente, pero entonces aquí en este documento que les estoy compartiendo está la estructura básica, lo que se pregunta en la actividad 5 también. Esta parte, permítanme, no va. Y aquí sí van las conclusiones. Van las conclusiones y la bibliografía. Están todos los pasos para que ustedes los completen y fácilmente realicen allí su tarea. Ese es el paso 2. Ese sería la actividad 2, perdón. La actividad 3 del paso 4, allí ya tenemos que trabajar nosotros con datos, tenemos que utilizar el Infostat, como lo voy a sugerir acá. Me están diciendo que la actividad 4 falta en el Word. A mí me parecía que solamente la 5, pero de todas formas, entonces se las voy a indicar acá en caso para que la vean luego en la grabación. O si quieren pueden tomar aquí un pantallazo. ¿Vale? Esa es la actividad 4. Deben seleccionar variables dependientes e independientes. Aquí en esa actividad 4, como lo vamos a ver, ya ustedes tienen que trabajar con la base de datos, el diagrama de dispersión, qué tipo de relación hay entre las variables, coeficientes de determinación y correlación, la interpretación que le dan a ello, modelo matemático, igual todo eso está descrito en, en la guía de actividades y rúbrica de evaluación. El punto D, qué tipo de correlación hay entre las dos variables. Y la pregunta E es la que tiene que ver con la interpretación que se le da basados en nuestra base de datos. ¿Listo? Ahí está la plantilla. Entonces, en la actividad 3 ustedes tienen que seleccionar, dependiendo de la letra que ustedes hayan escogido dentro de sus grupos colaborativos, deben seleccionar una de estas tablas. Puede ser la tabla 3.1 o la tabla 3.2 o la tabla 3.3, la 3.4 o la 3.5. Son 5 estudiantes por grupo colaborativo, así que deben seleccionar una de esas tablas. ¿Qué tienen cada una de esas tablas? Observen que cada columna tiene su título y además se indica una variable, ya sea X o Y, para cada una de las columnas. Ese X o Y tiene que ver con las coordenadas X y Y. Las coordenadas X y Y comúnmente se denota a la hora de graficar en 2 dimensiones. Una vez que se selecciona una variable independiente y una variable dependiente, se selecciona que la variable dependiente sea Y y la variable independiente sea X, y la convención es que lo que se ubica en el eje horizontal sea la variable independiente y lo que se ubica en el eje vertical sea la variable dependiente. ¿Ok? Independiente. Se puede seleccionar de la otra forma también, es una escogencia. Lo que pasa es que para todos hablar un mismo idioma es bueno establecer convenciones, es bueno que todos sepamos que estamos hablando de la misma forma, que estamos hablando, o sea, que estamos representando en lo vertical la variable dependiente para que no existan confusiones. Las variables independientes, dependientes e independientes. También se le puede dar diferentes nombres. No estamos amarrados a que sean X y Y. Se está trabajando en esta tarea así variable dependiente Y, variable independiente X. Entonces, en el ejemplo que yo seleccioné, tenemos que la variable dependiente es el peso y la variable independiente es la edad. ¿Qué quiere decir? Lo que el sentido común nos indica es que el peso, por ejemplo, en las personas, muchas veces está relacionado con la edad. Es una de las variables a la hora de medir o a la hora de cuantificar el peso de una persona, puede depender en gran medida de su edad. ¿Sí, Camilo? Profe, una pregunta, ahí Sí, en la actividad 3, o sea, salen 5, eh, bueno, esos 3.1, escoge uno solo de esos exacto, una y sola de ahí esas tablas. y empieza a realizar las preguntas que se realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación con ese punto que uno escoge, ¿sí? Con esa tabla, sí, señor. Ah, ok. Esas 4 números literales
para una de esas tablas, solamente una, y lo ideal, lo que se recomienda es que ustedes en el foro digan, voy a trabajar esta tabla, por ejemplo, ingresos, gastos, hogar, para que cada estudiante de cada grupo trabaje una de esas tablas, para que no la repitan. Pero Ah, deben, ok. cada uno debe, para su respectiva tabla, debe desarrollar estos literales, pero ya veremos que no es complejo. ¿Por qué? Porque Infostat nos da toda esta información. Bien, Ah, ok, entonces, pues bueno. una de Gracias. esas tablas, con mucho gusto, una de esas tablas es esta, donde aquí me lo están diciendo explícitamente, X es la edad, o sea, es la variable independiente. Y es el peso, es la variable dependiente. Lo que estamos diciendo es que el peso depende de la edad. Con los datos que tenemos solamente, el peso depende de la edad. ¿Ok? Tenemos entonces estas dos columnas. Vamos entonces a ir respondiendo. Primero, ¿qué me piden? Realizar el diagrama de dispersión y determinar el tipo de asociación entre las variables. Diagrama de dispersión es graficar en dos dimensiones, obtener un plano cartesiano, es realizar este gráfico. Y determinar el tipo de asociación entre las variables es determinar si la recta, que también me la da Infostat, ya vamos a ver cómo, tiene pendiente positiva o pendiente negativa. Porque si tiene pendiente positiva como esta que tenemos acá, quiere decir que el tipo de asociación es de una proporcionalidad directa. O sea, cuando aumenta la edad, aumenta el peso. Muy aproximadamente. Miren que aquí tenemos los datos dispersos, pero más o menos tenemos un comportamiento. O sea, cuando nosotros aumentamos lo que está aquí, nos movemos hacia la derecha en el eje horizontal, los datos me dan valores cada vez más altos, o sea, nos movemos hacia arriba en el eje vertical. Cuando aumenta hacia la derecha, el aumento en la variable independiente, o sea, el aumento de las X hacia la derecha, se tiene un aumento hacia arriba, o sea, en la variable dependiente. Comúnmente tenemos nosotros nuestros datos en Excel, entonces esta es la tabla que tenemos allí. Vamos entonces al Infostat. Permítame abrir un nuevo Infostat, y ya se los coloco acá. Ya se los coloco aquí en pantalla, pero entonces observemos estas primeras dos columnas. Allí ya las tengo seleccionadas. Aquí tengo el Infostat. Entonces, control C es lo mismo que ya trabajamos en las tareas anteriores. Archivo, nueva tabla, por el tamaño. Clic derecho, pegar incluyendo el nombre de las columnas. Entonces, aquí ya tenemos columna de edad, tenemos columna del peso. Lo que hay que hacer es ir acá al menú de estadísticas. En el Infostat, espero que lo estén visualizando. Clic en estadísticas y bajo acá donde dice regresión lineal. Clic y entonces se me despliega aquí este cuadro de información. Ahora aquí debo seleccionar cuál es la variable independiente y la dependiente. En la actividad 3 específicamente ya la tenemos, entonces no tenemos que preocuparnos tanto por identificarla. Y, variable dependiente. Entonces aquí donde dice variable dependiente selecciono la flecha y ubico la variable dependiente. Aquí abajo donde dice regresoras, las variables regresoras son las mismas variables independientes. Entonces ubico la edad, que es la variable independiente, y le doy clic acá. ¿Ok? Entonces, arriba donde dice variable dependiente, ubico las variables dependientes. Abajo donde dice regresoras, ubico las variables independientes. Hago clic en aceptar. Se me despliega este cuadro. Y allí ya, estando seleccionadas estas casillas, doy clic en aceptar. Bien, aquí ya me aparecen estas ventanas. Una ventana de ellas siendo un cuadro con la información estadística y el otro con el diagrama de dispersión, con el gráfico. Aquí tenemos, bueno, tenemos el gráfico aquí a la derecha y aquí tenemos la información relevante que nosotros necesitamos
para esa actividad. Aquí y acá, eso que estoy señalando. Pero ya la vamos a ir nosotros mencionando a medida que vamos completando los puntos allí de esa actividad. ¿Ok? Entonces, se obtienen estas informaciones. Se obtiene, por ejemplo, el cuadro. Entonces, aquí coloqué el cuadro, vamos a minimizar acá. Entonces, aquí en esa primera parte de la actividad 3, realizar el diagrama. Entonces, pantallazo lo colocamos allí, en el documento. Determinar el tipo de asociación, es decir, que la correlación es de tipo positiva. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta es positiva. La recta, miren que el infostat me generó la recta. Esta es la recta que internamente se realiza un proceso que se llama el de mínimos cuadrados. Ese proceso lo que hace es que ubica una recta que esté lo más cercana posible. Miren que los datos pues tienen diferentes posiciones, pero esta recta es dentro de lo posible, está lo más cercana que se pudo a la gran mayoría de los datos. Es una forma de aproximar mediante una función lineal. La gráfica de una función lineal es una línea recta. Entonces necesitamos una recta que pase por la mayor cantidad posible o lo más cercana posible a todos los datos. O sea que si los datos están muy dispersos, si por ejemplo ellos dibujan un círculo, los datos están todos dentro de un círculo, tenemos un comportamiento que está bastante alejado de un comportamiento de tipo lineal. O sea, una recta estará alejada de muchos puntos. Aquí tenemos un comportamiento que podemos decir que más o menos ya todo es relativo y dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pero podemos decir que se vislumbra algún tipo de tendencia que se podría aproximar a la recta. Y la cuantificación de esa tendencia de algo que yo estoy diciendo de una forma muy superflua, desde el punto de vista matemático y estadístico, viene dada por esos números que aparecen en estas tablas. Así que esta primera parte es gráfico y decir si la pendiente es positiva o negativa, el tipo de, decimos que tenemos un tipo de asociación, ya sea positiva o negativa. Ahora, lo que sigue, encontrar, seguimos en el paso 3, en la actividad 3. Encontrar el coeficiente de determinación y correlación. Esos son dos coeficientes. Esos coeficientes, voy a señalar. El coeficiente de determinación, lo voy a señalar acá, es el R cuadrado. Es un coeficiente que me cuantifica cuán aproximado está el modelo, o sea, cuán aproximada está la recta a los datos. Y ahora, el coeficiente de determinación es la raíz cuadrada. Dame acá. Entonces, estamos en lo que sería el literal B. Lo que pasa es que hay unos literales de la guía allí que no están, o unos puntos que no están etiquetados. Entonces, ese sería el literal, lo que podemos llamar el literal B. El R cuadrado, entonces directamente lo tomamos, 0, voy a utilizar la coma acá decimal. El programa está utilizando el punto, pero recuerden que es una escogencia. Muchas veces se utiliza el punto para indicar multiplicación, entonces para tratar de evitar esa confusión utilizo la coma para separar los puntos decimales. Este R cuadrado es el coeficiente, lo voy a escribir acá explícitamente, de determinación. Y si yo obtengo la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, que en este caso la raíz cuadrada de 0,74 me da 0,86 aproximadamente, eso es lo que llamamos el coeficiente de correlación. Entonces, de los datos del Infostat de esta tabla análisis de regresión lineal, yo obtengo el R cuadrado. Y con la calculadora o con el computador obtengo la raíz cuadrada del R cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de este punto 0,74. Y ese es el coeficiente de correlación. Esa es la segunda parte del ejercicio. No me piden nada más allí. Después, ¿qué me piden? Determinar el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra.
O sea, lo que dicen en toda esta oración es encontrar la ecuación de esa recta. ¿La ecuación de cuál recta? La ecuación de esta recta. ¿Y por qué me hablan de predecir el efecto de una variable sobre la otra? Porque si yo tengo la ecuación, recuerden que la ecuación relaciona variables independientes con variables dependientes. Yo podría introducirle valores a la variable independiente y obtener valores de la variable dependiente, hacer predicciones. Y la confiabilidad tiene que ver con el R cuadrado. De aquí podemos extraer la confiabilidad. Multiplicándolo por 100 voy a obtener un porcentaje. Bien, entonces allí estamos en lo que sería el literal C. Entonces, en ese literal C, observen que la variable dependiente es el peso, la variable independiente es la edad. Esta es una línea recta. Una de las ecuaciones de la línea recta, de las formas que tenemos para representar las líneas rectas, es este tipo de ecuaciones. En estas ecuaciones tenemos dos parámetros relevantes que si yo los conozco, puedo obtener la ecuación de la recta. La pendiente, que es este parámetro acá, y el corte con el punto de corte con el eje Y. ¿Ok? Me refiero con punto de corte con el eje Y. De pronto esto es algo muy básico, pero es fundamental que quede claro. Entonces, en un plano cartesiano, aquí el plano cartesiano tiene como eje horizontal el X, eje vertical el Y. Si tenemos una recta, entonces el punto de corte es el punto aquí, donde toca el eje vertical. Este punto tiene como coordenadas 0, b para la ecuación de esa recta que es y igual a m por x más b. ¿Ok? Entonces, para cuantificar esa función lineal, esa recta, yo necesito entender o conocer cómo son la pendiente y cómo es el punto de corte de esa recta, que me aproxima de la mejor manera posible a todos esos puntos. Esos datos son los que brinda acá el Infostat. Son estos datos acá. Déjenme por favor utilizar otro color. Entonces, Infostat ya me dio el coeficiente de determinación, el de correlación en el punto anterior, y ahora de aquí yo puedo extraer lo que son la pendiente y el punto de corte con el eje Y. La pendiente es el valor que aparece acá al lado de edad. Este es 0, lo voy a llamar 0,98. Mientras que la constante, el punto de corte con el eje Y, es este 3,11. ¿Y ello por qué? Porque si yo lo que estoy intentando es modelar el fenómeno, modelar el comportamiento de esos datos, entonces yo necesito encontrar la ecuación de la recta, y igual a mx más b. Entonces la ecuación de la recta es y igual a m, pero en vez de m voy a escribir y vamos a utilizar los colores 0,98 por x, que es la variable independiente, más b, pero b es 3,11. Es muy simple, miren. Es reemplazar. Y ese es el modelo.
Que yo lo podría decir de otra forma si yo quisiera. Lo voy a hacer en este caso solamente para que quede claro que ¿qué es Y? Y, miren la flecha acá, Y es peso. Entonces, de una forma poco ortodoxa, porque comúnmente las variables no se denotan con nombres largos, pero bueno, vamos a utilizarlo acá. Peso es igual a ¿qué? Entonces, mi resultado va a ser peso, después de realizar el cálculo. Va a ser igual a, siempre voy a mantener el 0,98 porque eso es un parámetro que me caracteriza la recta, que multiplica el peso, perdón, la pendiente multiplica a x, que va a ser la entrada de la función, o sea, va a ser la variable independiente, más otro valor que siempre se va a mantener para esa recta, que es el 3,11. ¿Listo? Entonces, este es el modelo matemático. Profe, ¿solo lo colocamos así ya? ¿O hay que No, despejarlo? yo aquí les estoy explicando, pero si solamente colocan esta parte, está bien, teniendo en cuenta que la pendiente debe ser la pendiente que les arroja Infostat y el punto de corte debe ser el punto de corte que les arroja Infostat. Pero si solo colocan, por ejemplo, algo así o así, está bien. Este es el modelo. Y ahora, la confiabilidad viene dada por el R cuadrado. El R cuadrado en nuestro caso es 0,74. Para yo obtener el porcentaje, vamos a decir que esto es equivalente a multiplicamos esto por 100, esto es equivalente a un 74%. 0,74 por 100 me da 74, un 74%. Decimos que más o menos a partir de un 80% el modelo es confiable. Entonces, podemos decir que es aproximadamente o aproximadamente confiable, porque está más cerca que lejos del 80%. Aproximadamente confiable, no decimos que es muy confiable. O sea, ¿qué quiere decir? Que los datos no están muy aproximadamente todos alrededor de la recta, pero tampoco es que estén completamente dispersos y no se logre distinguir, no se logre discernir de que ellos tienen un comportamiento creciente. Miren que hasta el momento pues es más o menos cualitativo, pero se dan los números y dice que tenemos una confiabilidad del 74%. Entonces, quien lea el dato más o menos ya sabrá cómo interpretar ese 74%. Pero esta es la Perfecto. segunda parte. Esa ¿Sí? confiabilidad va hasta 100. Sí, señor. Y Debe ir tiene hasta algo, 100. o sea, usted dice aproximadamente confiable o sea, ¿en qué momento o cuál es el margen de para decir es confiable o no es confiable? ¿50%? No, más o menos 80%. O sea, de 80 a 100 es confiable. Sí, mayor o igual a 80, podemos decir que es confiable. Y si sale menor a eso, existe, o sea, la pregunta mía es, ¿existe una tabla o algo relacionado que nos diga de tanto a tanto es confiable, de tanto a tanto, ¿sí me entiende? Sí, pero muchas veces también depende de los datos. Entonces hay que buscar en la bibliografía las respectivas tablas, pero lo que comúnmente para estos estudios básicos, lo que comúnmente se acepta es que de 80% hacia 100 ya se considere algo confiable, más o menos confiable. Ya mayor que 90 es bastante confiable, pero si hay tablas. Si hay tablas, hay que buscar, depende también de la bibliografía, uno puede encontrar tablas donde considere que algo mayor que 95 ya sea confiable, o hay otras que son un poquito más, que se habla de confiable para valores un poquito más bajos. Aquí vemos con la dispersión de los datos que no es una recta, no es una recta. Entonces, ya depende de su interpretación también. Aproximadamente confiable, pero aproximadamente el límite inferior de lo que podríamos llamar confiable. Entonces ustedes pueden buscar una tabla y referencian allí la bibliografía y con base en esa tabla ya ustedes dicen, no, definitivamente no es confiable. ¿Ok?
Ténganlo allí en cuenta. También depende, como les dije, de la cantidad de datos y también depende del sistema de estudio. También depende de lo que... Porque muchas veces se tienen estudios donde conseguir cada puntico de estos es muy complejo. Por ejemplo, experimentos donde obtener las condiciones para obtener cada punto sea algo muy, muy, muy complejo. Entonces, se deben hacer estudios estadísticos sofisticados y muchas veces ya con resultados de esta forma podemos decir que el comportamiento es lineal, pero todo depende del sistema de estudio. Bien, entonces esta es la actividad 3. Obtener esto. Multiplicar el R cuadrado por 100, mirar qué porcentaje obtenemos y escribir la fórmula. Escribir la fórmula de una línea recta donde reemplazamos donde va la M, donde va la pendiente por el valor que nos da Infostat, y donde va la B, el término constante, la intercepción o el punto de corte con el eje vertical o eje Y. Esa es la actividad 3. Creo que queda un último punto. Sí, tiene que ver con el grado, lo que se llama el grado de relación de las dos variables. Allí utilizamos el coeficiente de correlación. En ese coeficiente de correlación, en nuestro caso, el coeficiente de correlación nos dio 0,86, o sea, la raíz de R cuadrado nos dio 0,86. Ese 0,86 lo encontramos en esta tabla que está entre 0,80 y 0,90. Entonces, lo que quiere decir es que 0,86 es mayor que 0,80 y menor que 0,90. En este caso, hablamos de una correlación aceptable. Entonces, se dice que la correlación, basados en esta tabla se tomó del libro de Ciro Martínez. Esa tabla es la que se llama una correlación, perdón, este rango, cualquier valor para el coeficiente de correlación implica que hablamos de una correlación basados en esta tabla, una correlación aceptable. No es excelente, no es perfecta. Perfecta es cuando tenemos 100%. No, aquí tenemos un valor de 1 para el valor de R. Aquí tenemos una correlación aceptable. Lo que hay que hacer en esta parte de la actividad 3 es eso. Es mirar la tabla y colocar lo que nos aparece allí dependiendo del valor de R. O sea, de la raíz cuadrada de R cuadrado. Y ese es ese punto. Miren que es rápido. Es hacer la actividad en Infostat y ya se extraen esos datos. Estos de la... ¿Sí? Estos de la actividad 3 tienen que ver con la tabla que aparece allí en la guía de actividades. Estas tablas pequeñitas, por ello tenemos pocos datos, pocos puntos. Ya la actividad 4 nos invita a trabajar con la base de datos. Lo mismo, tenemos regresión simple y correlación lineal. Simple, pero utilizando la base de datos. Entonces allí nosotros nos tenemos que referir a la base de datos con la que hemos estado trabajando en el curso. Recuerden, una base de datos que tiene que ver con procesos penales, que tienen que ver con violencia en contra de la mujer. Tenemos que trabajar con estas columnas de la derecha que corresponden a variables cuantitativas. Entonces estas que están por acá, variables que permiten realizar entre sus valores operaciones numéricas. Ahora bien, en la actividad 4 hay que escoger una variable que nosotros consideremos independiente y una variable que nosotros consideremos dependiente. Ya depende de cada estudiante cuál va a considerar como variable independiente y cuál va a considerar como variable dependiente. Recuerden que, ¿sí? Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Profe, usted nos nombra ahí que las columnas de la derecha, pero por ejemplo, si se toma esta otra variable, por ejemplo, la de año
año de la denuncia y año de hecho, ¿se podría también ese ejemplo? Sí, señor, sí, esas también son variables cuantitativas. Sí, Porque también. dice que hay que referenciar cuál es la dependiente y la independiente. En este caso, el año de denuncia depende del año del hecho, ¿cierto? Puede ser. O sea, Primero es el hecho. sí, señor. Habría que mirar si con respecto a estos datos se tiene algún tipo de patrón. Por ejemplo, si se da y uno encuentra, es posible, ya depende de lo que ustedes encuentren. Pues se podría encontrar que la víctima denunció al año, o denunció al otro año, o denunció 2 años después, o el mismo año. Es algo Sí. interesante a considerar, por Ah, ejemplo. bueno. Ok, ¿Vale? Estudios profe. de ese Gracias. tipo. Bueno, Gracias. ok. Por ejemplo, yo aquí consideré otro tipo de estudios. El total de víctimas, considerándolo como la variable independiente, y el porcentaje de riesgo de la víctima, considerándolo como la variable dependiente, porque para calcular un porcentaje, siempre un porcentaje es como una razón. Entonces siempre hay que considerar el total. ¿Cómo así? Que si yo hablo del 50%, entonces tengo que referirme al total. ¿El 50% de qué? Entonces siempre un porcentaje va a depender de un total. Por ello, considero, pero esta es simplemente mi elección para este ejemplo, que el total de víctimas sea la variable independiente y el porcentaje sea la variable dependiente. Profe, y ahí Profe, no incide que una de las variables sea entera y la otra decimales, no tiene nada que ver. No, no necesariamente. Ah, ya. eso iba a preguntar yo, o sea, cualquiera de las dos puede ser, o sea, yo puedo poner en la dependiente una decimal y no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada porque la naturaleza del dato es intrínsecamente entera para las víctimas, para el número de víctimas, e intrínsecamente, en este caso, racional, o lo que considera Infostat como real para un porcentaje. Tiene que tener decimales necesariamente. Y ya es ver ustedes qué obtienen con las diferentes combinaciones. Ustedes deben escoger solamente una pareja para la actividad 4 y es ver qué les da con su escogencia. Y ya ustedes pueden hacer pruebas, mirar a ver qué tipo de estudio quieren reportar. Si escogen varias parejas, pero solamente deben reportar una pareja, o sea, un par de columnas. Pues la idea es buscar columnas que estén relacionadas, así como la de los años de acontecimiento y denuncia, como nos decía el compañero, o este caso aquí. Entonces, esa actividad 4, la primera parte es realizar el diagrama de dispersión y determinar el tipo de asociación, o sea, es la anterior actividad, solo que utilizando la base de datos. Entonces, ya vimos cómo hacerlo, solo que en esta situación me voy a remitir a unos cálculos que ya tengo realizados. Permítanme un segundo. Listo, aquí ya tenemos la tabla importada como ya habíamos visto y los gráficos. Este es el gráfico que se obtiene para esos datos seleccionados de la base de datos. Bien, recuerden darle por favor un nombre, un título. Siempre los gráficos deben tener un título, a pesar de que los ejes tengan sus nombres, pero la forma más fácil de cuando se tiene un gráfico de dos variables, es decir, por ejemplo, en este caso, porcentaje de riesgo versus o como función del total de víctimas. Y así lo llaman, y este es el resultado que tenemos. Entonces es copiar y pegar o pantallazo el gráfico. Ahora bien, aquí también se obtiene esta regresión. 9,48. Se obtiene esta regresión para estos datos, realizando el mismo procedimiento que ya vimos para la actividad anterior. Entonces, aquí tenemos una recta. Yo logro distinguir que la recta tiene una pendiente negativa, que ella va en caída a medida que me muevo hacia la derecha.
Si de pronto no es posible, ya me toca recurrir a los datos y mirar qué tipo de pendiente encuentro. Aquí tenemos una pendiente negativa. Pero si es posible identificarlo visualmente, ya ustedes deciden, o si no, miro directamente el signo de la pendiente. Aquí es una pendiente negativa. Entonces, coloco el gráfico en esa parte de la actividad y digo que el tipo de relación es una correlación negativa. Cuando aumenta el total de víctimas, disminuye el porcentaje de riesgo de la víctima. Lo que pasa es que no es concluyente. Miren que los datos están bastante dispersos, pero es que esos son los datos que tenemos. Ya depende de mirar qué otras variables se pueden adicionar o si no conviene combinar esas dos variables. Pero con esos datos eso es lo que tenemos. Y ustedes reportan lo que se obtiene para esta tarea. No hay ningún problema, no tienen que obtener algo bonito que se llama a veces, o sea, que sea perfectamente una línea recta, no. Ustedes reportan lo que están obteniendo, pero lo importante es que lo interpreten. Así que la primera parte es esto. Esta es la primera parte y entonces para esos datos decimos que, escribámoslo acá, podemos decir que la correlación es negativa o también que el comportamiento es inversamente proporcional. O sea, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Comúnmente es mejor escribirlo así, ya se entiende. Tenemos una correlación negativa. Entonces, miren, aquí, esta es la recta que más próxima está de los datos, pero los datos están dispersos. De hecho, ya mirando el otro punto de la actividad, encontrar los coeficientes de determinación y correlación, entonces ya cuantificar. Ya vimos gráficamente que están dispersos. Y esos coeficientes, miren el R cuadrado, me lo dan de una forma cuantitativa. Entonces el R cuadrado, coeficiente de determinación es 0,01. El coeficiente de correlación es la raíz cuadrada que me da 0,1. Este coeficiente de determinación está relacionado con un 1%. 1% de confiabilidad. Ese es el coeficiente, pero bueno, para este punto simplemente es esta parte, los coeficientes. El siguiente punto. Determinar el modelo matemático que permite predecir el efecto, lo mismo que en el ejercicio anterior. Y ahora sí, ¿es confiable? Entonces ya vimos que tenemos una confiabilidad de un 1%, es una confiabilidad muy, muy bajita. El modelo, entonces, una vez más, estamos analizando desde el punto de vista de una aproximación lineal. Entonces tenemos que encontrar una ecuación de este tipo, donde aquí vengan los valores de la pendiente y el corte. Sabiendo yo qué fue lo que llamé como Y y qué fue lo que llamé como X. Lo que llamé como Y fue el porcentaje de riesgo y lo que llamé como X o variable independiente es el total de víctimas. Nunca hay que perder de vista qué es lo que yo considero como variable dependiente y lo que yo considero como variable independientes. Entonces ya depende de ustedes. Si ustedes definen los nombres de las variables, entonces no es necesario que escriban el nombre completo aquí en la fórmula. Entonces ya el modelo para los datos que se obtuvieron, o sea, la pendiente y el punto de corte va a ser el siguiente. Mantengamos los colores. Miren que eso se lo pueden hacer ustedes muy rápidamente. Recuerden, la pendiente es el valor que aparece acá.
Y en este caso es menos 3,4. Este E significa notación científica por 10 a la menos 3. Es una pendiente negativa, pero es muy pequeñita. Por eso se ve aquí el gráfico. Una pendiente 0 es una recta que está completamente horizontal. Y muy pequeñita es que tiene una inclinación muy pequeñita, negativa, pero muy pequeñita. Por ello, si se observa, por ejemplo, de lejos, casi no se puede distinguir de una recta horizontal. Entonces vamos a culminar acá de escribir la ecuación. Voy a aprovechar que... no. Vamos a incluir entonces el color blanco. Lo hago solamente... Aquí me queda faltando la variable independiente. Y vamos a sumarle la constante B. La constante B es la que aparece acá arriba. 9,84. Y ya, ese es el modelo. Esa es la primera parte de ese punto. Y lo otro que preguntan de la confiabilidad, entonces escribámoslo acá, R cuadrado es igual a 0,01. Esto equivale a un 1%. Por ende, podemos decir que no es confiable el modelo. Bien, y ahí ya terminamos esa parte. No es confiable el modelo y de hecho se puede ver gráficamente. Los puntos están muy dispersos, entonces no es posible realizar predicciones futuras sobre el comportamiento del porcentaje de riesgo con respecto al número total de víctimas, porque no los podemos aproximar. A través de una recta definitivamente no los podemos aproximar. Entonces ya existen análisis que van más allá utilizando otro tipo de funciones que pueden o no servir. Otro tipo de función, existen funciones diferentes a la recta, como funciones logarítmicas, exponenciales, funciones trigonométricas, ya depende del tipo de análisis, pero a través de una recta no lo podemos aproximar. Y ya por último, preguntan sobre el grado de relación. Es lo mismo, dependiendo del R que nos haya dado, el valor del coeficiente de correlación. Recuerden que ese coeficiente de correlación que nos dio es de 0,1, la raíz cuadrada de R cuadrado. La raíz cuadrada de R cuadrado nos dio 0,1. Ese valor de 0,1 está entre 0, es menor que 0,1 y eso es menor que 0,30. Así que de acuerdo a ese intervalo decimos que no hay correlación. Ahora le estamos diciendo lo mismo. Vimos gráficamente que los datos están bastante dispersos, que la recta no se aproxima muy bien a los datos, o a la gran mayoría de los datos, que no es confiable el modelo. Y por último, no hay correlación. No hay correlación y ello lo indica la tabla, ello lo indica nuestro coeficiente de correlación. Y ahí termina la actividad 4. Profe, una pregunta, ¿esa tabla Sí. uno la realiza en Infostat o esa tabla está ahí en las referencias bibliográficas? Solamente Esta sí usted en hace las referencias interpretar. bibliográficas o la puede tomar en este momento. Si quiere, tómele un pantallazo para visualizar cuando usted esté mirando la grabación. Pero sí, esta está en la bibliografía. Ok. ¿Vale? Porque dice, depende de los valores de R, me da son intervalos para los valores de R y me dice que se puede considerar para ciertos valores de R una correlación excelente, para otros valores una correlación aceptable y así sucesivamente. Estos son datos bibliográficos. Y por último, ¿qué se podría decir de acuerdo a nuestra base de datos? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos, permítame entonces escribir, ¿qué podríamos decir? Entonces, en el literal E podríamos decir algo así. Se encuentra que
Ya ustedes deciden cómo reportan su respuesta, pero podríamos decirlo algo de esta forma. De acuerdo a la muestra, me refiero, la muestra a lo que nosotros llamamos como nuestra base de datos. Recuerden que es una muestra, ¿no? Porque viene de una posible encuesta. El porcentaje de riesgos, el porcentaje de riesgo y el total de víctimas no se encuentran correlacionados. Miren que muchas veces decir algo así, de acuerdo a la muestra, es como curarse en salud, es hacer la salvedad de que me estoy basando en los datos de los que dispongo, pero no estoy haciendo la aseveración. No, definitivamente no hay ninguna relación entre el porcentaje de riesgo y el total. O sea que si hay otros estudios, definitivamente no se va a encontrar ninguna relación. No, estoy diciendo de acuerdo a mis resultados, de acuerdo a mi estudio, se puede inferir esto. ¿Vale? Es una manera de comunicar las cosas que se utiliza en ciencia, se utiliza también en comunicaciones, se utiliza también en jurisprudencia, que toca a veces no hacer aseveraciones completamente con 100% de certeza porque hay que dar siempre algún espacio para la duda y para que investigaciones futuras no se vean frustradas. Bueno, pero algo así se puede responder allí en ese último punto de la actividad 4, en lo que tiene que ver con correlaciones de tipo lineales y regresiones. Ya la actividad 5 en esa actividad se habla de correlaciones, se continúa con un comportamiento de tipo lineal, pero analizando más de una variable independiente. Por ello, se utiliza el término múltiple. No es simple, sino múltiple. Entonces, cuando hablamos, o a veces también se mencionan tipo de estudios multivariados, muchas variables, más de una variable. Cálculo multivariado es aquel donde no solamente se considera una variable X para las funciones, sino que se consideran más variables. Estadística multivariada es cuando se utilizan más de una variable cuantitativa. Directamente nos piden en la actividad 5 trabajar con la base de datos, pero ahora considerar una variable dependiente y dos o más variables independientes. Lo que les recomiendo es que consideren las dos variables independientes. Ya con eso satisfacen lo que se solicita en la tarea. Mínimo dos variables independientes. Entonces, en este ejemplo vamos a ver dos variables independientes. Nuestra variable dependiente es esta que tenemos acá, el porcentaje de riesgo de víctimas, y variables independientes que ahora, como tenemos más de una, no solamente vale llamarla X, sino que tenemos que darle otra etiqueta. Por ejemplo, X sub 1 y X sub 2. Eso se utiliza mucho en álgebra lineal también, cuando tenemos más variables, darles etiquetas a las variables X, las variables independientes. Esas son entonces nuestras variables dependientes y variables independientes X sub 1 y X sub 2. Esa es la primera parte de nuestra actividad 5. Identificar esas variables y trabajar con ellas en el Infostat, pasarlas del Excel al Infostat. Entonces aquí lo que se quiere buscar es tratar de entender si hay algún tipo de relación de tipo lineal entre el porcentaje de riesgo de víctima, o sea que entre las personas que están allí estudiadas, qué porcentaje de riesgo tienen, o sea, entre las diferentes poblaciones, qué porcentaje tienen de estar en riesgo dependiendo de las otras variables. Ahora, si hay una relación entre ese porcentaje de riesgo o que la persona tenía con su nivel de pobreza y el porcentaje de participación de la mujer.
Entonces, ¿cuántas mujeres hay en el entorno? ¿Cuántas mujeres hay en grupo familiar? O sea, ¿cuántas mujeres aparecen? Porque recuerde que eso se refieren es a hechos, ¿no? A procesos de tipo penal o a procesos de violencia. Entonces, ¿cuánto participa la mujer en esos procesos? Si hay más mujeres y si hay relación, entonces, la participación de la mujer, además del índice de pobreza, con el riesgo de la víctima. Pueden haber naturalmente más variables. Se van a analizar solamente cómo afectan estas dos variables a la variable porcentaje de riesgo de la víctima. Entonces, la primera parte, seleccionar las columnas. La segunda parte es hacer el análisis en el Infostat. Entonces, seleccionamos las columnas. Aquí las tengo ya seleccionadas. Las copiamos y las pegamos en el Infostat. Entonces, Control C. Aquí voy a abrir. Yo creo que podemos trabajar este Infostat que tenemos por acá. Recuerden que Infostat me permite ir grabando todo lo que yo voy obteniendo, diferentes tablas, diferentes gráficos, y él los va guardando. Entonces, en este, por ejemplo, solamente tenemos este gráfico. O sea que vamos a trabajar acá, archivo, nueva tabla. Eso sí, requiero crear una nueva tabla. Ya le había dado copiar y le voy a dar clic derecho, pegar. Ya tenemos las tres columnas. Y ahora vamos rápidamente a estadísticas, regresión lineal. Y entonces ahora tenemos más de una variable independiente. Entonces hay que decirle a Infostat que nuestra variable dependiente, no nos perdamos, la variable dependiente es el porcentaje de riesgo. Y nuestras variables independientes son el índice de pobreza y el porcentaje de participación. Bien, porcentaje de riesgo donde dice variable dependiente, variables regresoras, o sea, variables independientes van las otras dos. Le doy clic en aceptar. Aquí, en este cuadro de diálogo, voy acá donde dice diagnóstico, hago clic y selecciono acá la parte donde dice graficar, residuos parciales. Y hago clic en aceptar. Profe, una consulta. Ahí no importa, en el anterior tocaba colocarle ahí en el Infostat si era número real o entero, creo que era. Aquí no aplica. No, no aplica. No es necesario, él toma el análisis ya. En mi caso no, pero de todas formas él toma todo como real y realiza bien el análisis. Ah, qué pobrecito. Ok, esa salvedad había que hacerla y sobre todo cuando se realizaban tablas de diagramas de barras. Aquí no, aquí trabajenlo como lo acepta Infostat. Ok, y observen que él toma los datos tal cual está. Se puede hacer la comprobación en Excel también. Está aceptando los decimales como números reales, o sea que el punto es un separador decimal. Entonces lo trabajan así como lo exportan ustedes de Excel. Bien, de todas formas saben que de todas formas se puede verificar siempre. Van a tipo de datos, clic derecho, tipo de datos y que los decimales lo esté tratando como reales. Entonces los datos que voy a considerar son estos dos datos. Él genera este otro que lo que me está diciendo es si los datos son relativamente homogéneos. Es un análisis que va más allá de los objetivos del curso y por ende no lo vamos a analizar acá. Vamos a analizar son estos dos datos que se me generaron. ¿Qué son estos dos datos? Resulta que como tenemos ya dos variables independientes, en el eje Y vamos a tener siempre la misma variable dependiente, que es el porcentaje de riesgo. Pero en el eje X vamos a tener en un gráfico el índice de pobreza y en el otro gráfico el porcentaje de participación. Si queremos ver todos los datos, tenemos que realizar es un gráfico en 3 dimensiones donde tenemos... Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirlo. O sea, ahí me perdí en una parte. O sea, usted dice que hay que tener una que es dependiente y dos independientes, pero esa dependiente en este ejercicio no es dependiente de ninguna de esas dos que son independientes. ¿Sí me entiende la pregunta? Si no es del ejercicio anterior. O sea, Entiendo muy bien la pregunta.
porcentaje de riesgo de la víctima es Sí, la variable que es dependiente. sí, Esa variable es dependiente del total de víctimas, ¿cierto? sí, puede ser. Ok. Sí, o sea, la pregunta mía es, en este ejercicio, en el punto, la actividad 5, esa variable que es dependiente tiene que ser dependiente de alguna de las otras dos variables o... Eso es lo que se va a investigar. Ok. El sentido común nos diría que tendría que ver que la persona esté en riesgo con su nivel de pobreza y es lo que pues, se conoce tristemente. Además del hecho de que existan o no muchas mujeres en un núcleo familiar, por ejemplo. Sí, También son... pero como uno la escoge antes Mm, y usted nos dice, o bueno, la guía nos dice, escoge una variable dependiente y, y varias variables independientes. ajá, Entonces, ¿cuál es mi argumento para decir, esta es la dependiente de esta, o puedo, o sea, o no hay necesidad, sino que puede ser dependiente de otra que no estoy haciendo el estudio en este momento? exacto, exacto. De hecho, vimos en la parte anterior que no había una relación, que era muy, muy poco confiable el modelo del porcentaje de riesgo con el total de víctimas, por ejemplo, para los datos que tenemos. Aquí es más, nos guiamos por la intuición, pero de todas formas los datos ya nos van a arrojar los resultados, que la intuición nos dice que tendría que haber una dependencia del porcentaje de riesgo con el índice de pobreza y también posiblemente con la cantidad de mujeres que pueda haber en cada caso. Ya vamos a ver qué resultados nos arrojan. ¿Ok? Pero no, es que depende también de cada caso, depende de cada estudio, cuáles puedan ser las variables dependientes o variables independientes. Si es un análisis de un sistema físico, de un sistema económico, de un sistema epidemiológico. Y ahora, si es aparte del ejercicio anterior. Si es aparte del ejercicio anterior. Este es otro estudio, ¿ok? Yo creo que escogí la misma variable dependiente, pero no necesariamente no estamos obligados a utilizar la misma variable dependiente en las dos actividades. En la actividad 4 y en la actividad 5. Bien. Así que después de ustedes obtener el gráfico, les va a aparecer la tabla y les va a aparecer estos dos gráficos que son los que deben colocar allí en la actividad. Además de la tabla. En la tabla es donde están los valores numéricos cuantificables que ahora vamos a tener, como tenemos dos variables independientes, pues nos van a aparecer acá dos filas. Antes nos aparecía una única fila, además de la fila correspondiente a la constante. Así que en este punto colocamos nuestros gráficos, realizar el diagrama de dispersión de dichas variables. Este es el segundo punto. Después, calcular la recta de regresión y el coeficiente de correlación para probar estadísticamente su relación. Entonces, en este punto, coeficiente de determinación y correlación. Aquí nos aparece un R cuadrado, solo que hay que tener cuidado en este caso porque no tenemos solamente una variable independiente, tenemos dos o podemos tener más. Este R cuadrado, colocándolo acá, nos da 0,70, el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación pues está relacionado con un 70% al multiplicarlo por 100. ¿Cierto? Coloquemos acá que después de multiplicar por 100 me da el valor en porcentaje, un 70%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro modelo hasta un 70% es confiable si consideramos que el porcentaje de riesgo, que es la variable dependiente, depende de esas dos variables independientes. Solamente sería confiable, pero hay un 30% que no lo está tomando esos datos. O sea que pueden haber más variables que me den cuenta de ese restante 30%. Entonces hay que tener cuidado en
en la estadística multivariada en ese sentido, en la estadística descriptiva multivariada en ese sentido, de lo que significa un coeficiente de determinación de un porcentaje menor que el 100%. Pero podemos decir, tenemos hasta un 70% de confiabilidad de que el porcentaje de riesgo depende de estas dos variables independientes, de las que estoy considerando. Ya depende de si ese porcentaje me sirve o no. Solamente reportar o tomar decisiones basado en ese resultado. Y coeficiente de correlación, también teniendo en cuenta que lo obtenemos a partir de ese R cuadrado. Ese valor, al obtener su raíz cuadrada, me da 0,84. Esto que sería el coeficiente de correlación. Para los fines de nuestra tarea, eso es lo que nosotros necesitamos. Ese tipo Profe, de análisis, ¿sí? en este ejemplo que usted nos da, el R cuadrado da igual. ¿Siempre va a dar igual o es casualidad? Los dos R cuadrados. Permítame reviso, creo que no daba igual. Creo que el otro daba... No, o sea, en este que en el último, en el 5. O sea, aparecen dos. 2R cuadrado. Sí, señor. Aparecen... Sí. Se refiere 1, 2, 3. Aparecen dos, sí, es un mismo valor. Es un mismo valor. Pero la pregunta es, profe, es porque están las dos variables, que en este caso ya como tenemos dos variables independientes, entonces porque es casualidad que dio igual o siempre va a dar así. O sea, Habría que mirar. Lo que pasa es que el R cuadrado hay que tomarlo con muchas pinzas para estos análisis multivariados. Si nosotros nos fijamos... por ejemplo, entonces le replanteo la pregunta, profe. Usted escogió el que tiene ahí en el cuadro rojo. Ajá. Por ejemplo, si ahí hubiese salido, por ejemplo, 0.80 y en el otro 0.70. Hay que tomar el primero de acuerdo a las columnas. Siempre el primero después de la población. Sí, para lo que se está pidiendo en esta tarea, sí. Bueno, Que no dice, estamos considerando es más. que yo hice un caso y me salieron diferentes, creo. No, hay que tomar el primero. De Bueno, todas formas, ahí nos está pidiendo el coeficiente de determinación por eso. sí, Yo señor. aquí se los estoy colocando solamente para que se tenga en cuenta, pero no vamos a profundizar más en el análisis multivariado. Por ello se pide más el coeficiente de correlación para los fines de la tarea, que son fines muy, muy básicos en cuanto al análisis, Ok, profe, multivariado. gracias. Bueno. Ok, entonces ustedes reportan algo así, hacen un análisis sobre el R cuadrado que les aparece acá. Pueden reportar si quieren los dos, ya depende de ustedes como lo quieran interpretar. Pero este primer análisis acá, este primer valor, lo reportan y ahí también reportan el coeficiente de correlación. Es que resulta que, de hecho, un análisis a partir de gráficos bidimensionales no es suficiente, ya que lo que tenemos acá, solamente por realizar un comentario, no son líneas únicamente, sino que lo que se tienen son planos. Y eso porque solamente estamos considerando dos variables, se tiene un plano, porque se está considerando únicamente dos variables independientes. Entonces ya es un poquito más complejo, pero para la tarea, ustedes realizan este análisis y porque lo que se está simulando, ya vamos entonces aquí a la parte de la recta de regresión, la vamos a colocar acá en el modelo. Creo que no lo pide específicamente el ejercicio, pero vamos a colocar cuál es el modelo, la recta de regresión y el coeficiente de correlación. Esta parte es el equivalente al modelo.
Entonces, análisis multivariado para regresión lineal significa que nosotros vamos a modelar ello con la siguiente ecuación. Nuestra variable independiente, a por x1 más b por x sub 2 más c, donde tenemos ahora tres coeficientes o tres parámetros a, b y c. Esta es la ecuación de un plano en tres dimensiones. Entonces lo que se está aproximando es un plano, pero para nuestros fines es que lo que se debe reportar es esta ecuación. Entonces, en esta ecuación hay que identificar cuáles son estos parámetros A, B y C. C es la constante. Entonces, esa constante siempre es el término que aparece aquí. La constante. Y A y B son los términos que acompañan a las variables respectivas x sub 1 y x sub 2. Entonces, este va a ser A y este va a ser B, porque ese es el orden que tienen en las columnas. Esta es la segunda columna y esta es la tercera columna. Entonces, la ecuación, la voy a colocar aquí. La ecuación es y igual a que A da menos 0,03 que multiplica x sub 1 más b, y b que es menos 0,44 que multiplica x sub 2 más la constante que es 43,94. Entonces, por favor, identifiquen esos valores acá. Y este es el modelo. En la parte anterior, ese coeficiente de correlación, tomando la tabla, podemos decir que como me da 0,84, de nuevo tenemos una correlación aceptable. Y entonces ya con ese modelo, suponiendo, por ejemplo, entonces el modelo me da las fórmulas, ¿no? El modelo es una fórmula. Suponiendo, por ejemplo, que yo considere que x1, o sea, el índice de pobreza es 80%. Entonces ya puedo, si yo tengo un modelo, si tenemos un coeficiente de correlación aceptable, una correlación aceptable y un 70% de confiabilidad del modelo, pues supongamos que yo quiero, con esa información de la que dispongo, podemos decir que tenemos un índice de pobreza del 80%, que es igual a 0, sería igual a 0,80, y un porcentaje de participación de la mujer del 1%, o sea, en valores numéricos, 0,01. Entonces yo estos datos ya puedo ingresarlos en la fórmula. Ingreso esos valores en la fórmula, menos 0,03, estos valores siempre se van a mantener, pero ahora por el valor de x1, que es 0,80. Más, menos, recuerden la ley de los signos, pero aquí los estoy colocando explícitamente por x sub 2. Igual estos valores se introducen en un computador, en una calculadora. X sub 2 es 0,01 más 43,94. 43,94. Y eso me da 43,91. ¿Eso me da qué? ¿Qué valor me da eso? Eso me da el porcentaje de riesgo. Eso me da un porcentaje de riesgo. Entonces, ya saben ustedes, se tiene el modelo y el modelo me permite hacer predicciones para diferentes valores de las diferentes variables, o de las diferentes, sí, variables independientes. Esto aquí abajo es un ejemplo. Ustedes no lo deben hacer. Para la tarea no es necesario que lo hagan.
Simplemente recta de regresión. Esta es la recta de regresión. Y coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se calculó acá. ¿Listo? Con eso ya se tiene ese punto de la actividad número 5. Y ya la última parte pregunta relacionar esa información obtenida con el problema en cuestión. En este caso podríamos decir de manera análoga a lo que se concluyó para la actividad 4, podríamos, esta sería el literal D, podríamos decir algo así, no siempre es bueno concluir, por lo menos a pesar de que sean resultados parciales, siempre es bueno concluir. Entonces aquí podemos decir, se puede inferir que el porcentaje de riesgo de la víctima está relacionado, entonces el porcentaje de riesgo variable dependiente está relacionado, ya con esto terminamos, de manera aceptable, aceptable porque así nos lo indicó la tabla, con el índice de pobreza y el porcentaje de participación de la mujer. Entonces la palabra aceptable viene de la tabla, porcentaje de participación de la mujer, debido al coeficiente de correlación que se obtuvo. Y ya con ello se culminaría la tarea. Yo me demoré menos de hora y media, pero ustedes realizando el cálculo se demorarían mucho menos. Y ya con eso tienen realizado ustedes la tarea. ¿Ok? Ya con eso culminamos, puesto que aquí se termina ya el último punto de la actividad número 5. Ya el resto es condensar todo en el documento, utilizando la plantilla. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas adicionales? Desde el punto de vista gráfico es un poquito ya más complejo cuando tenemos más variables. Es un poquito más complejo entenderlo. De hecho, por eso en este ejemplo con dos variables se pide solamente estos dos gráficos que tienen que ver con cortes con los ejes en 3 dimensiones. Nos dan una idea, lo que pasa es que no es tan completa. Lo que se tiene que analizar ahí ya es algo que se llama una superficie o un plano. Un plano, pero por lo menos que ustedes ya tengan estos elementos introductorios para extraer algo de información de esos datos. Y de hecho vemos que es incompleta, que necesitamos más información, más variables para analizar un fenómeno tan complejo como esos índices de violencia en contra de la mujer. ¿Hay inquietudes? No, profe, ¿cuándo subes esta grabación? Ok, yo creería que hoy mismo por la noche, cuando la pueda descargar y subir a YouTube, se las estaré compartiendo, se las estaré mandando al correo. Ok, para que ustedes se basen en la grabación y puedan ir Profe, haciendo sus puntos. qué pena ¿Sí? intervenir. Una pregunta, ¿se la podría compartirla? Bueno, el link cuando ya la suba, le envié por los correos. Lo que pasa es que yo no soy, o sea, yo estoy en este grupo porque pues Se las mando ingresé. también al Skype. Sí, al Skype, profe, lo que pasa es que pues yo no soy de su grupo, entonces pues yo ingreso acá por lo que pues da las grabaciones porque mi profesor, él se llama esto, ¿cómo es que se llama?
al Sky grupal. Sí, Usted está señor. allí. Ah, bueno, yo Ahí la es subo donde también. estoy. Sí, sí, yo Porque también mi tutor envío. se llama Javier Reina, pero él no hace conferencia casi. Entonces, pues yo ingresé a ese grupo que enviaron al correo institucional y pues Sí. mediante ahí es donde yo ingreso a las web conferencias y pues ahí realizo las Ah, bueno. Sí, sí, actividades. sí. Sí, yo también lo comparto Porque por los dos pues yo no medios. estoy en su grupo, entonces no me llega, digamos, la grabación si la Bien. comparte por correo. Entonces Ok. esa es mi diferencia. Muchas gracias, profe. Bueno, ustedes si no tienen más dudas, voy a detener entonces la grabación en este momento.